En el año 1808 se rompe la línea de la historia de España. Una serie de acontecimientos trascendentales e inesperados irrumpen en nuestra historia, que a partir de entonces irá virando hacia un nuevo rumbo. Y es que a partir de ese año de 1808 van a tener lugar una serie de hechos importantísimos encadenados unos con otros. Enseguida vamos con ello, pero antes, ¿sabías que un 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas? Haz clic en el botón de suscribirse para apoyarnos y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Soy Mercedes de la Cierva, divulgadora de la historia y cofundadora de Dissendo, y hoy vengo a hablarte de uno de esos hechos, el hecho a partir del cual empieza todo, la Guerra de Independencia, que marca un hito en nuestra historia y da paso a la etapa conocida como historia contemporánea. A veces pensamos que la política en nuestro país va súper rápido, y es verdad, a veces cuesta seguir todo lo que pasa, tan vertiginoso, tan escandaloso. Pues bien, la historia siempre nos supera, porque a partir de aquel año de 1808 pasaron cosas en España como estas: una invasión francesa, el levantamiento en masa de la población española contra aquella invasión que daría lugar a la Guerra de Independencia y la emancipación de los inmensos dominios que España tenía en el continente americano. Y como consecuencia de todo ello, una terrible crisis económica. Pero entre tantas malas noticias y en plena Guerra de Independencia, en un lugar de España algo brillaba. En la bulliciosa ciudad de Cádiz se van a sentar las bases del que será un nuevo régimen para España, el régimen liberal. Vamos a situarnos unos meses antes del estallido de la guerra. Entonces, en España reinaba Carlos IV, que gobernaba con su valido, el célebre Godoy. En Francia, Napoleón planeaba adueñarse de Europa y en la ciudad de Fontainebleau se firmó un tratado entre Francia y España para invadir Portugal, país aliado de la odiada Inglaterra. La idea era que un ejército francés atravesaría España rumbo a Portugal, y así fue. Portugal fue ocupado con rapidez y la familia real portuguesa huyó a Brasil. Después, el ejército de Napoleón toma algunas plazas importantes en España y otorga el mando del ejército francés al general Murat. Así, como quien no quiere la cosa, Francia ha invadido España. En la ciudad francesa de Bayona iba a tener lugar una reunión muy importante. Participantes: Carlos IV, su hijo Fernando VII y el mismísimo Napoleón Bonaparte, convertido ya en emperador. Carlos IV y Fernando VII estaban enfrentados por la corona de España. Unos meses antes de esa entrevista tuvo lugar el célebre motín de Aranjuez, por el que los partidarios de Fernando VII, entonces príncipe de Asturias, se enfrentaron a Carlos IV y a su ministro Godoy, consiguiendo que el rey abdicara la corona en su hijo Fernando VII. Pues bien, ahora Carlos quería que se le restituyese la corona, y por eso el enfrentamiento. Así que Napoleón interviene como solucionador del problema en esa reunión. Lo cierto es que Napoleón jugó con los reyes a su antojo y consiguió que Fernando VII abdicara en su padre, sin saber que 2 días antes este había renunciado a la corona sin condiciones. De este modo, Napoleón quedaba dueño de la soberanía de España. Carlos IV y Fernando VII quedan retenidos en Bayona y Napoleón decide poner en el trono de España a su hermano, que reinaría como José I. Muchas veces hablamos de la Constitución de Cádiz como la primera de nuestra historia, pero lo cierto es que antes hubo otra. A instancias de Napoleón, en Bayona, se reunió una junta con una finalidad: aceptar al rey José y aprobar una constitución redactada prácticamente por Napoleón. Esa es la primera constitución que se promulga en España, la Constitución de Bayona de 1808. Un poco antes de las renuncias de Bayona, cuando ya las tropas francesas ocupaban gran parte de España y más o menos todo el mundo sabía que Carlos IV y Fernando VII eran 2 peleles en manos de Napoleón, en Madrid el pueblo se alzó contra el invasor francés. Es posible que el alzamiento estuviera organizado, pero lo cierto es que una buena parte de la población civil se unió. El ejército, en un principio, no se sumó. Estamos hablando de los días 2 y 3 de mayo. El alzamiento fue sangriento. Poco podían hacer aquellos rebeldes contra las bien equipadas tropas del ejército francés. El día 3, muchos de aquellos que se alzaron fueron fusilados. Goya nos lo contó como nadie. De momento los franceses respiraban tranquilos. La rebelión parecía sofocada, pero de pronto, casi a la vez, entre
4 y el 31 de mayo se producen lanzamientos en un montón de ciudades españolas: Gijón, Oviedo, La Coruña, León, Santander, Granada, Málaga, Gerona, Cádiz. La insurrección se expandía como la pólvora. En todos los casos en que hay alzamientos, termina formándose una junta para gobernar el territorio. En unos pocos días, en gran parte de España, se ha establecido un poder independiente frente a los franceses. Finalmente, el ejército se pone a las órdenes de las juntas. Los españoles deciden ir a la guerra. El ejército español estaba disperso y mal preparado. La superioridad francesa se basaba sobre todo en la organización y en su capacidad de movilización para realizar acciones fulminantes, pero los españoles luchaban en casa. Así, el ejército francés iba avanzando, pero lo cierto es que lo hacía con más lentitud y mayor dificultad de lo previsto. Entonces, uno de los generales franceses, el general Dupont, tiene una mala idea. Decide invadir Andalucía. En un principio, la cosa no le va mal, apenas encuentra resistencia, pero no sabía que los españoles se estaban preparando. El general Castaños en Sevilla y Reding en Granada organizaron sendos ejércitos. Cuando se consideraron preparados, se lanzaron a la contraofensiva. Dupont decidió enviar a parte de su ejército a Despeñaperros y lo dividió. En Bailén, el ejército de Dupont fue cercado por los dos ejércitos españoles y tras un largo día de batalla, los franceses tuvieron que rendirse. Fue la primera rendición en batalla campal de un ejército napoleónico. El hecho fue conocido en toda Europa. Napoleón había sido humillado y no iba a consentir que la cosa quedara así. Las consecuencias de Bailén fueron espectaculares. El rey José I abandonó Madrid. En Aranjuez se formó una junta central que asumió plenos poderes. Había fracasado, por tanto, el intento de Napoleón de controlar España y establecer un cambio dinástico. Bailén fue una gran victoria, sí, pero la guerra aún no había terminado. Al frente de su Grande Armée y junto a sus mejores generales, Napoleón entró en España con unos 300.000 soldados, obteniendo importantes victorias. Finalmente entra en la capital, dispuesto a celebrar las Navidades con champán en el Palacio de Oriente, pero sus planes se trastocaron, pues ante la amenaza de una coalición europea en su contra, tuvo que abandonar España. Eso sí, dejó un ejército lo suficientemente poderoso como para terminar victoriosamente la guerra. El ejército francés iba obteniendo nuevas victorias, llegando a los últimos extremos de la península, excepto a Cádiz, que no pudo ser tomada. El caso es que aquello tenía toda la pinta de que la guerra se estaba prácticamente terminando. José I parecía que se volvía a afianzar en el trono. Tras las derrotas, se ordenó que las tropas españolas se dispersaran en todas direcciones, divididas en pequeños grupos. Aquello fue un acierto, porque obligó a los franceses a dispersarse también para perseguirles. Comenzaba así la época de la guerrilla, un fenómeno muy curioso, formado por pelotones de soldados separados de su ejército y grupos de paisanos mal armados, pero con mucho arrojo. La guerrilla se generalizó por todas partes. Fue la movilización masiva de todo el pueblo español. Todos se lanzaron a por los franceses. Mujeres, niños, curas, gente de toda clase y condición social. Se trataba de grupos que utilizaban cualquier recurso y cualquier forma para luchar. Emboscadas, ataques por la retaguardia, cortes de suministros, acciones esporádicas e inesperadas que fueron una auténtica pesadilla para los soldados de Napoleón. En cualquier momento podía surgir la emboscada, la trampa mortal, una lluvia de piedras, bebidas envenenadas o el asesinato durante el sueño. Todo ello influyó muchísimo en la moral de los soldados franceses, que estaban deseando salir del infierno de España. La guerrilla era eficaz, sí, pero está claro que sin la ayuda de un buen ejército la victoria no iba a ser posible. Y entonces entra en escena un país, Inglaterra, y un general inglés, Wellington, que con 60.000 soldados entró en España. En la primavera de 1814, las tropas anglo-españolas entraron en el sur de Francia. Napoleón, estrechado por todas partes, tuvo que firmar el Tratado de Valencey, que reconocía la independencia de España y dejaba en libertad a Fernando VII. 2 años antes de que acabara la guerra, en la ciudad de Cádiz ocurrió un hecho importantísimo.
convocadas por la Junta Central, en Cádiz, se reúnen las Cortes Generales y se nombra una comisión con un objeto fundamental: hacer una Constitución. Es así como el 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, pues se promulgó un día de San José. Una Constitución en la que se habla de España y de los españoles, se ponen límites al poder real y se menciona la separación de los tres poderes. Aquella Constitución, alumbrada en plena guerra, fue la primera piedra del que se haría un poco después el nuevo régimen político de España. La Guerra de Independencia fue una gesta de los españoles, un acontecimiento heroico. Esta es la cara más amable de la guerra, pero lo cierto es que la guerra produjo un daño enorme al país. España entera quedó arrasada. Incendios de ciudades, campos, talas sistemáticas de árboles, destrucción de puentes, campos arrasados, fábricas destruidas, comunicaciones cortadas, además de las pérdidas humanas, claro. El panorama que quedó después era desolador, con una economía igualmente devastada. Ya hemos visto cómo la caída de Carlos IV y Fernando VII produjo un vacío de poder que afectó a los territorios americanos, donde a lo largo de 1809 en algunos lugares también se constituyeron juntas. Igualmente, a las Cortes de Cádiz acudieron diputados americanos, pero lo cierto es que ya había brotado la chispa de la independencia y era muy difícil apagarla. Será durante los primeros 6 años del reinado de Fernando VII cuando se gestará la pérdida de América. El que fuera el inmenso imperio español menguó notablemente, quedando solamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero esa es otra historia. Recuerda suscribirte pinchando en este botón para apoyar nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos.